Me permiten, voy a sumar a Federico Aurelio, de Aresco, la consultora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Bien. Bueno, ¿Están midiendo? claro, por supuesto, nos dedicamos a eso. Para eso vinimos al mundo. Con todo el margen de error, ¿o no? ¿Qué te da? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dividirían los votos? El escenario está abierto, por muchos motivos. Primero porque es un balotaje, donde los movimientos valen doble, ¿no? Es muy probable que lo que sume uno lo resta el otro. En segundo lugar, porque acabamos de vivir en los últimos 2 procesos electorales movimientos de la última semana, donde Milei creció 5 puntos en la última semana y Massa creció 4 puntos en los últimos 3 días, Massa. Las diferencias no vemos que sean muy amplias hoy entre los candidatos, no vemos los 7 puntos por los cuales Massa le ganó a Milei en la primera vuelta, estamos en un escenario de paridad. Esta semana vamos a terminar de finalizar todas las metodologías que queremos estudiar para tener un pronóstico claro, pero el escenario es abierto, de paridad, no existen más las diferencias de la primera vuelta. Adelante. Quería completar el voto en blanco y los que todavía no se contestan que no saben cuánto es en proporción, porque el voto en blanco como nunca es todo un tema de discusión, ¿no? De a quién beneficia, Sí. qué significa, ¿Qué rol simbólico, cumple? ¿no? Sí. Sí, ahí veo confusiones sobre el voto en blanco. El voto en blanco, se está hablando mucho, favorece al peronismo Sí. porque ganó la primera vuelta. Ganó la primera vuelta, pero ahora va a favorecer al que esté primero hoy, no Claro. al que ganó la primera vuelta o al que ganó la primaria, es al que Sí. esté primero Empieza hoy. de vuelta el Exacto, empieza de conteo. vuelta, entonces favorece al que esté primero hoy. Sí. ¿A qué se debe? Ahora, igual yo, dentro de los análisis que Sí. se están haciendo, no veo que sea ni el voto en blanco, ni la participación, ni el voto de Schiaretti y de la izquierda los definidores de esta elección. Los definidores de esta elección es el 25% que votó a Bullrich, Sí. que tienen más predisposición a votar a Milei que a Massa. ¿En qué magnitud es esa predisposición? Menos de 7 puntos va a ganar Massa, más de 7 puntos va a ganar Milei. Igual eso cambia respecto de la lectura que hace el masismo de por qué creció. El masismo en términos generales dice crecimiento de la participación, captó ahí y voto en blanco y voto anulado de la otra vez. De ahí ganaron espacio frente al miedo que Eso es un generaba análisis Milei. absolutamente correcto. es un Pero análisis eso de ese fue, campamento, eso no- fue no cuando mío. pasó de la primaria del 69% al 77% Exacto. que votó en la primera vuelta. Yo no estoy hablando yo estoy hablando del 77 en adelante. Sí. Dudo, en el 2015 la segunda vuelta tuvo la misma participación que la primera vuelta. Yo dudo que en este marco de enojo, donde los dos candidatos, a mucha gente no le gusta ninguno de los dos, genere mucho más del 77. feriado, Ponele que pase el feriado, Claro. el feriado. El feriado. Ponele que pase del 77 al 80, no creo que de esos 3 puntos surja la definición. Claro. Es decir, si estamos hablando palo a palo, el voto puede surgir de Sí. un voto, Cualquier. pero no el eje principal de la definición. El eje principal de la definición, como marcan los números, es del 33% que no votó a ninguno de los dos, 25% es de Bullrich. De ahí va a surgir las diferencias. Bien, hagamos un zoom entonces. ¿Cómo calificarías o cómo diferenciarías a la gente que está dudando? Como mostramos un tuit del periodista Diego Recalde de las etapas del duelo de la gente que votaba a Bullrich, al principio bronca, ira, y que termina aceptando en la última etapa, acepta votar a Milei, aunque no es lo que quería. Pero esa es una cantidad de gente. ¿Cuáles son las diferencias entre esta gente que podría votar, podría no votar, viniendo de votar a Bullrich? La primera vuelta, la primera minoría fue Massa. Pero la vocación de cambio fue mayoritario. Claro. Lo expresó el voto de Milei y de Bullrich. Entonces, los ejes sobre los cuales la gente vaya a votar son los que van a definir esta elección. Si es esa, continuidad o cambio, ya sabemos, va a prevalecer Milei, porque prevalece, obviamente a Massa lo vinculan más con la continuidad y a Milei con... Ahora, si es otro de los ejes de la incertidumbre que puede generar Milei por todas las cuestiones que se han hablado y demás, porque no tiene justamente, como decías vos, una experiencia de gestión en el marco de una Argentina compleja, bueno,
Entonces, eso puede atentar contra la candidatura de Por Milei. eso, ¿de qué depende que los votantes de Bullrich se traspasen en el porcentaje máximo posible a Milei? ¿Qué están viendo? Toda esa gente está mirando así. ¿Qué está viendo de Milei, de Macri, de Massa? ¿Qué Esa los va a hacer gente decidir? Ideológicamente están más cerca de Milei que de Massa. Ese mismo electorado, dos de sus líderes principales decidieron apoyar a Milei, que son Macri y Bullrich. Entonces, todo eso ha sido un empujón inicial para Milei, por el cual yo les contaba que esos 7 puntos por los cuales ganó Massa no los veo más. Entonces, ahora, hay otros electores que por ahí, por más que Bullrich y Macri lo hubieran votado, no están del todo convencidos con Milei y por lo tanto pueden llegar a votar en blanco o no decidirse. Va a depender también lo que haga Milei en estos 18 días que restan. ¿Qué depende? Ahí voy con Lucía. ¿Dónde metería la pata o dónde acertaría? Si hace qué, se le traspasa el voto y si hace qué, los espanta. Bueno, es un asesoramiento de campaña lo que estamos haciendo. Pero por supuesto, si les gusta, Un servicio te a la contratan. comunidad. Pero por supuesto que es un asesoramiento. El primero es gratis. Si les gusta, te están escuchando, les pasas el CBU. Yo te voy a decir, de lo que yo he escuchado hasta ahora, el discurso que está desarrollando Mauricio Macri está en línea con la vocación de ese electorado. El que está diciendo, el que acabamos de verlo, Sí, somos el cambio o no somos Pero- nada, el que dijo en todos los programas que tuvo en este fin de semana. Porque si vos vas a las medidas específicas que desarrolló Milei y demás, ninguna llega al 50% de nivel de acuerdo. Y algunas no llegan ni al 30%. Entonces, si alguien quiere buscar ese espíritu, tenés que ir al espíritu vocacional del cambio, que la gente no se está preguntando exactamente qué cambio. Primero que cambie, después vemos hacia dónde. Ahora, ¿qué es lo que lo puede motivar en mayor o menor medida el cambio? La sensación que tenga el argentino de si se puede estar peor o no. Indudablemente hay un 37% de argentinos, parte de los que, de ese 8 que tuvo de mayor participación, que pensaron que podían estar peor con los otros candidatos que no era Massa y fueron a votar a favor de Massa. Ahora, hay otros, un porcentaje importante, que consideran que no pueden estar peor. Entonces, no hay un salto al vacío, no hay un miedo al cambio, porque si vos consideras que si estás en el segundo piso, hay un miedo de caerte del segundo piso. Ahora, si estás en el último subsuelo, ya no te puedes caer. Entonces, la sensación que vivamos en estos 18 días, no empezamos bien con el tema de la nafta. No. Digo, en las sensaciones positivas, en las sensaciones de que se puede estar peor. Pero faltan 18 días y reitero, en los últimos, no nos tenemos que remontar mucho tiempo. Ahora, en agosto y en octubre, la última semana, hubo distintos candidatos. En el primero, Milei, y en el segundo, Massa, que crecieron entre 4 y 5 puntos en muy pocos días. Ahora, en este escenario, en estos 18 días que quedan, ¿cuánto puede incidir en los electorados la presencia de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri acompañando a los respectivos candidatos? Por lo que se está viendo hasta ahora, Cristina Kirchner está apartada de la campaña, no participó ni de la primaria ni de la primera vuelta, considero que no va a participar. Pero sí mandó un audio apenas Sergio Massa ganó, invitando a votar sin mencionarlo a él, pero sí al espacio claramente. Sí, pero al que sí veo con una activa participación, porque aparte hubo una declaración pública de apoyo hacia Milei, que es de un espacio distinto, fue Mauricio Macri y Bullrich. A ellos los veo participando activamente porque están en todos los medios. A Cristina yo la veo con un perfil más bajo, sin ¿Y eso ayuda, no ayuda, los Bueno, ayuda? ¿Lo de Cristina o lo de Macri? Ambos. Ahora, el rechazo, yo digo, vos tomás elementos, digo, la nafta está claro, pero hay que ver si en 18 días lo de la nafta sigue estando. A mí me parece que el gobierno va a tirar más medidas, claramente Massa va a empezar a tirar más medidas en los próximos días. El crédito de ANSES, por ejemplo. Claro. Claro, porque hoy tiró el crédito en ANSES, porque aparte tienen medido cómo fue la evolución del plan platita en algunos sectores. Compra de zapatillas, por ejemplo. Al que le daban 100.000 pesos, el mercado de zapatillas explotó porque hay un sector un grupo joven, al que Milei apunta, que mira ahí. Pero también está el tema del rechazo a Milei. ¿Vos no ves eso? Digo, al margen de lo que digan algunos dirigentes radicales, entre clase media, filo radical, ¿no ves que hay un rechazo a votar a Milei?
Sí, sí, hay. A los dos candidatos, una parte de la composición del voto que tienen ambos no es me gusta este candidato, sino Sí. no quiero que gane el otro. Eso lo veo en los dos casos. Ahora, vos justo mencionaste las posibles medidas de masa, apuntan a uno de los potenciales de crecimiento que tiene Sí. el oficialismo, que es el tema de presentarse como una opción con mayor preocupación por el bolsillo y un menor destino al ajuste, ¿no? Que manifestó en su momento Bullrich, que hoy acordó con Milei y que Milei también ha manifestado en varias ocasiones. Con lo cual, también ese temor respecto a lo que vos me preguntabas, Diego, de factores que pueden incidir hacia un sentido u otro, el miedo al ajuste sería el único límite que yo le veo o el único freno que yo le veo a la vocación de cambio. Y en cuanto a... ¿qué incidencia Es muy tiene? interesante eso que estás diciendo. claro. Pues quiero un cambio, quiero un cambio. Litro 800. También. Me parece que el cambio lo dejamos para más adelante. ¿Hay algo de eso? Total. Mira, hay una cosa que yo le he contado ya en varias ocasiones. El cambio fue el definidor de la primaria Larreta Bullrich, está presente en la sociedad. Hace mucho tiempo que venimos estudiándolo. Vos preguntabas, ¿cambio rápido y gradual? ¿Cambio rápido y profundo o cambio gradual? Todo el mundo, rápido y profundo, que es gradual, hay que cambiar todo. Vamos. Bueno, cierto. dale, bárbaro. Ok, cambio rápido y profundo puede generar algunas medidas como sacar subsidios, que puede llegar a generar algún ajuste en el bolsillo. ¿Cómo? No, pará. Vamos al gradual, te dice. Vamos al gradual para no afectar el bolsillo. El cambio es el otro, no sobre mí. Exacto. No sobre mí. No sobre mi bolsillo. Está. Claro. Ahora, Porque la vocación de cambio que hay, que el cambio prevalece a las propuestas y prevalece a los candidatos. Es la vocación de cambio. Pero no cualquier cambio. Tiene un freno, que es la economía, porque la vocación de cambio es que mejore la situación económica. Mejorar la situación económica no es ajustar los bolsillos. Ajustar el bolsillo es empeorar. Jessy, y la- Osvaldo. ¿qué incidencia tiene el clientelismo? Porque claramente, por ejemplo, en Chaco han pasado hoy, miles de personas a planta permanente. Están los 5,5 millones de créditos de ANSES con un interés bajísimo que se empieza a pagar dentro de 90 días. Y hay un montón de medidas más que, no solo los planes platitas, sino que otras medidas. Digo, hemos visto cómo bajaban heladeras en Lomas de Zamora. ¿Qué incidencia tiene eso? Todos aquellos que vean que hay una opción que le va a ser beneficiosa para el bolsillo, es muy probable que repiense en su posicionamiento político e ideológico. Silencio. Sí. No, hablabas de la palabra cambio y que simbólicamente hoy es valorada como positiva. Después, bueno, hay que ver qué significa el cambio para cada uno, cuál es el límite. Bien explicabas el tema de, bueno, si significa un ajuste en tu bolsillo ya no te gusta tanto. ¿Qué marketing o qué valoración tienen palabras como consenso, como diálogo? Porque lo que uno ve claramente planificado en la campaña ahora de Sergio Massa es plantear la campaña de los atributos de personalidad. Entonces, lo que va a querer mostrar todos estos días y que lo está haciendo con fotos es Massa reuniéndose con empresarios, Massa reuniéndose con trabajadores, Massa buscando una alianza con los radicales, esta cosa del consenso y de la capacidad de diálogo. Que fue la campaña de Larreta y fracasó. ¿Cómo ves eso hoy? ¿Alguien lo puede llegar a elegir porque, bueno, ven en él a alguien que puede sentarse y resolver en conjunto o es algo que no sintoniza con esta época? Si lo planteamos como así de la unidad simplemente, es un factor que la gente obviamente prefiere unidad y diálogo que no, pero no es prioritario. Es mucho más prioritario el cambio. Ahora, si lo planteas, la unidad permite que no haya conflicto y la no unidad genera conflicto, puede ser un factor más relevante. Así simplemente como decir, yo me reúno con todos estos, y la gente va a decir, ok, bárbaro, vos juntate con todo el mundo, pero ¿qué van a cambiar? Bien. Entonces, porque Sí. si no cambia, no sirve para nada. En contrapunto con la personalidad de Milei, que es lo que van a buscar mostrar. Gobernabilidad, estabilidad. Pero, No, pero y el atributo personal de alguien a quien van a tratar de instalar como inestable. pero ese es seguramente otro eje de campaña que se va a intentar intensificar. Pero respecto a la consulta en particular, si esa unidad no es para generar un cambio, no sirve. Ok. Tengo una última. Se habló toda la campaña, todo el año, de que la irrupción de la Libertad Avanza y de Milei era un fenómeno novedoso en este sentido, de que empezaba a perforar la identidad peronista y que
hijos y nietos de peronistas, de familias peronistas, se habían cruzado, habían, en palabras de Juan Carlos Torres, el sociólogo, desertado, se habían ido de la casa de mamá, simbólicamente, para irse a La Libertad Avanza con Milei. En los números, según la elección, ¿pasó esto? Sí. ¿Recuperó Massa votos que se le habían ido a La Libertad Avanza o los agarró esos 3 millones más de los votos ausentes y en blanco? Sobre todo el ausentismo. En los 30 puntos que tuvo Milei, tanto en la primaria como en la primera vuelta, tiene votos peronistas y votos de Cambiemos. En los últimos 3 días, jueves, viernes, sábado, anteriores a la elección del 24 de octubre, es cierto que Massa tuvo un crecimiento de 3 puntos, de acuerdo a nuestras mediciones, que salieron del votante de Milei, con lo cual recuperaron una parte de ese, pero recuperaron 3 de los 30. Y sí, hay un porcentaje de votantes del peronismo que no está votando al peronismo por cuestiones ya ideológicas o de militancia, sino porque consideraron que siempre se preocupaba más por ellos en la cuestión económica y demás, que no la pasaron bien y entonces se alejaron y están votando a Milei. Por eso tiene un buen caudal electoral dentro de los niveles económicos más bajos también Milei. Donde Bien. más predomina Milei es en los niveles económicos medios, pero en los bajos tiene un buen porcentaje y en los altos también. Federico, gracias por haber A venido. ustedes por la invitación.